Buenas, queridos estudiantes. En el curso de trigonometría, la primera guía. Desempeño, identifica las funciones trigonométricas e inversas y las usa para resolver situaciones específicas. Voy a explicarles la guía, la primera guía que vamos a manejar. Tema, funciones trigonométricas, subtemas, los que vemos acá. Pero voy a explicar el primero y el segundo. Tema, funciones trigonométricas. Voy a leer un poco esto. Muchos problemas aplicados requieren del uso de ángulos que no son agudos. Bien importante esto. Para utilizar la trigonometría como herramienta en la solución de tales problemas, es necesario extender la definición de las funciones trigonométricas. Esta extensión se puede lograr mediante la posición estándar de un ángulo θ. Subtema, funciones trigonométricas de cualquier ángulo en posición estándar. Esto es lo que se va a hacer el día de la primera clase de cada curso del grado décimo. Dice, sea θ un ángulo en posición estándar de un sistema de coordenadas rectangulares y sea P un punto en el plano cartesiano que tiene tanto coordenadas en X como en Y, cualquier punto diferente de O en el lado terminal de θ. Si la distancia D es la distancia entre el punto O y el punto P, se puede encontrar esa distancia con el teorema de Pitágoras, ya que se está encontrando la hipotenusa. Veamos qué significa esto. De esta teoría surgen cuatro casos. Vamos a mirar. La guía está muy especificada, paso a paso. Vamos a leer primero esto y después enfatizarnos en la imagen. Dice, dibuja el plano cartesiano, nombra los ejes y hazlo con regla. Puedes usar una unidad cada dos cuadritos tanto en el eje X como en el eje Y. Dibuja con lápiz, es decir, aún supongamos que no tenemos dibujado este ángulo. Vamos a dibujar el plano cartesiano como dice en el primer punto. Segundo, ubica el punto en el plano. Como se observa en la imagen, bueno, vamos a mirar la imagen. Se ubicó el punto de coordenadas de raíz cuadrada de 2, 2, en X raíz cuadrada de 2 y en Y el 2, ¿cierto? Aproximadamente la raíz cuadrada es 1,41, entonces lo ubicamos aproximadamente. Entonces, los ubicamos en el plano. Después de haber dibujado el plano cartesiano, los ejes, tanto el X como el Y, ubicamos el punto. No vamos a dibujar todavía el ángulo, no lo dibujemos todavía, ubicamos primero el punto, como dice en el segundo paso. Tercero, no se te olvide, ahora sí, no se te olvide de nombrar el ángulo con una letra griega, en este caso θ. En este caso estamos manejando ángulos en posición estándar, es decir, el vértice del mismo coincide con el origen del plano y son positivos, giran en sentido contrario a la manecilla del reloj. Colorea el lado inicial como el lado final para reforzar la idea. Primer paso, se dibuja el plano cartesiano. Segundo, se ubica el punto de coordenadas. Tercero, como vemos acá está en el primer cuadrante. Tercero, ahora sí dibujamos acá una línea como se hizo aquí en la imagen. Está el lado inicial del ángulo. Puede ser un poco más corto, no importa, el lado inicial no importa que el largo sea, pero el lado final obviamente debe pasar por el punto que dibujamos anteriormente. Este ángulo se dibuja después de que se haya ubicado el punto. Eso es muy importante. No podemos dibujar un ángulo sin antes dibujar el punto. ¿Listo? Aquí obviamente pues es el resultado final de los tres pasos, ¿cierto? El lado final puede ser un poco más largo, no importa, pero desde que el lado final pase por el punto, eso sí es muy importante. Y obviamente colorear los dos lados, lado inicial y lado final, ¿cierto? Como se hizo acá en la imagen. ¿Listo? Vamos abajo. Vamos a la segunda imagen. Vamos a otra vez al recuadro de la explicación paso a paso. Después de ubicar el punto en el plano,
y obviamente dibujar el ángulo, se me olvidó acá decir, se traza una línea imaginaria que va desde el punto hasta el eje X como se ve en la figura e inmediatamente se construye un triángulo rectángulo. Es decir, tenemos el ángulo, ¿cierto? En posición estándar, es positivo, se me olvidó decirle, este gira en sentido a la manecilla del reloj, es decir, de esta manera, en sentido contrario, perdón, a la manecilla del reloj, de esta manera. Acá pues obviamente no pude colocar la flechita, pero acá va una flechita, como se enseñó en el primer periodo. Listo. Se dibujó la línea imaginaria desde el punto hasta el eje X. Mírenlo acá. ¿Qué pasó? Se construyó de manera imaginaria un triángulo rectángulo. Véanlo acá. ¿Cierto? Esta distancia que hay de aquí a acá vale 2. Vamos a explicar eso. Dice, donde el cateto opuesto al ángulo θ tiene un valor de 2, donde coincide con el valor de y, siempre sucede eso. Y el cateto adyacente equivale a la raíz cuadrada de 2, coincide con el valor de x, siempre sucede eso. ¿Listo? Como se observa acá, esta distancia vale 2, es decir, coincide con el valor de y esta distancia, esta es el cateto adyacente de este triángulo, y es la raíz cuadrada de 2, es decir, coincide con el valor de x. Este es el cateto opuesto, coincide con el valor de y. ¿Y la hipotenusa cuál es? La hipotenusa va desde el origen del plano, acá, hasta el punto. Nosotros no vamos a calcular toda esta distancia, no. Vamos a calcular es esta distancia que hay acá, que es el siguiente paso. Dice, se calcula la hipotenusa con el valor de los catetos como se aprendió en clase. Bueno, esta parte pienso yo que no es necesario explicarla. Eso yo que ya en el primer periodo fue suficiente. Ya después de tener eso, las partes del triángulo, tanto catetos como hipotenusa, es decir, la distancia que hay de aquí y acá, pues calculamos las razones trigonométricas. Como ven acá, voy a especificar solamente 2. Seno de θ, entonces uno mira acá, el seno de este ángulo es cateto opuesto, míralo acá, vale 2, sobre la hipotenusa. Bueno, no lo coloqué acá, sabemos que esta hipotenusa, esta distancia, vale raíz cuadrada de 6, sobre raíz cuadrada de 6, y racionalizamos y nos queda raíz cuadrada de 6 sobre 3. Y así sucesivamente para las demás razones trigonométricas. Vemos secante de θ. Secante es hipotenusa, raíz cuadrada de 6, sobre cateto adyacente. Míralo acá, raíz cuadrada de 6 sobre raíz cuadrada de 2. Racionalizando me queda raíz cuadrada de 3, ¿cierto? Entonces, no se les olvide, primero, ubicar el punto, ¿cierto? Trazar una línea que vaya del origen al punto, que viene siendo el lado final, y no se les olvide colocar el lado inicial del ángulo, y el ángulo es positivo. Eso es en cuanto al ángulo en el primer cuadrante. Sucede lo mismo con el ángulo en el segundo cuadrante. Hacemos los mismos pasos que se enseñó en el primer caso. Este es el segundo caso. Se dibuja el plano cartesiano, ¿cierto? Se ubica primero el punto. Acá el punto está en el segundo cuadrante, en x-2, y4. Y obviamente se dibuja el ángulo, el lado inicial y el lado final. El lado final va desde el origen hasta el punto, como se hizo acá, ¿cierto? Listo. Y en este segundo cuadro, obviamente se explica como se explicó en el primer caso. Entonces dice, después de ubicar el punto en el plano cartesiano y dibujar el ángulo, se me olvidaba, dibujar el ángulo, como se hizo acá, gira en sentido positivo, desde el lado inicial hasta su lado final. Dice que se dibuja una línea imaginaria que va desde el punto hasta el eje X. Mírenlo como se hizo acá. ¿Y qué pasó? Se construyó una especie de triángulo rectángulo. Mírenlo aquí. Siempre la línea imaginaria se va a dibujar con respecto al eje X. Va a bajar desde el punto hasta el eje X. Téngalo muy claro. ¿Listo? Y obviamente, ¿qué nos falta por hacer? Sabemos que este viene siendo el cateto opuesto, y el cateto opuesto coincide con el valor de y.
el cateto adyacente coincide con el valor de X, ¿cierto? Ojo aquí, ten mucho cuidado, X en este caso es negativo. Aquí, ¿por qué coloqué 2? Si no, pues para especificar que una distancia es positiva, pero en realidad vamos a manejar el valor de menos 2 como se explica aquí en el paso, ¿cierto? Después se calcula la hipotenusa como se hizo en el primer caso y al último calculamos las razones trigonométricas. Es así como se debe hacer. ¿Listo? Seno de teta, volvemos, seno de teta, entonces cateto opuesto vale 4 sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa vale 2 raíz cuadrada de 5, entonces 4 sobre 2 raíz cuadrada de 5 y racionalizando me queda 2 raíz cuadrada de 5 sobre 5. Miremos tangente de teta, entonces ten mucho cuidado, vamos a hablar sobre este ángulo, no este sino el que viene siendo el mismo. Tangente opuesto sobre adyacente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, 4 sobre 2 o 4 sobre menos 2, perdón, porque recordemos que en este caso el cateto adyacente va a ser negativo, 4 sobre menos 2 y su resultado va a ser menos 2 y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, voy a dejar hasta allí porque voy a terminar de explicarles los otros casos. ¿Listo? Tercer caso en el tercer cuadrante, cuarto caso en el cuarto cuadrante y por último voy a explicarles, bueno, está la actividad que les expliqué en el cronograma, actividad individual, y viene el otro subtema que hace referencia a la segunda clase, ¿cierto? Listo. Bueno, entonces en el siguiente video vamos a continuar a explicar el tercer caso de esta guía del primer subtema.